nosotros no nos acostumbramos tanto a hablar de soja ni de sojeros, sino de agricultores, ¿verdad? De la agricultura, el agronegocio. Lo ampliamos un poco, lo manejamos de manera un poco más holística. No tan puntual, porque si lo manejamos muy puntual se presta a confusión en primer lugar y se presta también a politizar el tema. No se trata de un sojero, porque al final se trata de agricultores. ¿Por qué digo eso? Porque el agricultor en realidad es una persona que trabaja en diferentes tipos de cultivos, bien combinado entre leguminosos y cereales. Hay sinergia entre estos cultivos, por eso su productividad está aumentando desde hace muchos años. Estamos hablando de producción de soja, de trigo en invierno, estamos hablando de maíz, de zafra, de safriña, de girasol, de abono verde, de materia orgánica, de siembra directa. Incluso el sojero en su mayoría también cuenta con yerba mate, cuenta con tun, que es una oleaginosa, hace reforestación también en los lugares bajos, cuida su naturaleza. Hace una combinación que creo que es lo más importante. Entonces hablamos más de agricultores que de sojeros. De cualquier manera, la agricultura hoy paga impuestos, están totalmente formalizados, son formales, no son informales, como muchas veces se le pretende dar. Son en realidad, digamos, productores demasiado importantes y contribuyen muchísimo. Y tendríamos que darle un valor no negativo al agricultor, sino un valor positivo, no manipularle políticamente, sino darle lo que corresponde, objetivamente, buscando la verdad, no mi verdad, que puede ser egoísta, no tu verdad, que puede ser también subjetiva, sino buscar la ciencia y la verdad. Y yo creo que ese agricultor es demasiado importante para nuestro país porque genera una cantidad de economías que afecta absolutamente a todo el país, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tener. Una vez más fue presentado en el Congreso Nacional un proyecto de impuesto a la exportación de soja y otros productos agrícolas en estado natural. Paraguay es uno de los países con peor injusticia tributaria, ¿verdad? Tenemos, aparte, una carga impositiva muy baja. Apenas se estima que el 12,7% del Producto Interno Bruto es la carga fiscal que hay en Paraguay. Y la mayoría de los impuestos son indirectos, como el IVA, por ejemplo, ¿verdad? El sistema tributario de la soja es un sistema tributario que básicamente está basado en un impuesto a la renta que se llama IRAGRO, que es un impuesto del 10% a la ganancia generada por el productor, más un impuesto, un IVA agropecuario, que lo pagan tanto agricultores como ganaderos, que venden sus granos o venden su ganado con un 5% de IVA, ¿verdad? La soja constituye el principal rubro de generación de divisas. Se estima que representa el 65% de la producción agrícola y que los negocios agropecuarios en su conjunto participan en la generación del Producto Interno Bruto en más del 40% y generan alrededor del 25% del empleo nacional. ¿Qué tributo no paga la soja o qué no paga el complejo? Porque realmente estamos pagando todos los tributos. Cuando el productor va a plantar, debe ser una de las pocas actividades en las cuales ya se planta impuestos. ¿Qué significa eso? Que el productor, cuando pone su semilla en la tierra, ya tiene el IVA a los fertilizantes, tiene el IVA al transporte, tiene muchos IVA al 10%. Después continúa con el cultivo, lo que necesitan los defensivos agrícolas, agroquímicos, todo eso también está tributando un IVA del 10%.
Cuando llega el momento de la cosecha y vende, ahí sí el IVA es un IVA al 5%, de los cuales un 2,5% después va directo a impuestos y el otro queda para recuperar en las siguientes escalas del sector. Llámese escala los comercializadores y los agroexportadores. Ahí también tienen, por supuesto, el impuesto inmobiliario, el IRASIS para los que son empresas, el IRAGRO para los que son productores directamente. Así que estamos en la cadena y estamos pagando lo que el mejor hijo de vecino paga también. Estamos pagando como todos pagamos en este país nuestros impuestos. ¿Cuáles son los motivos para proponer una ley que plantee el impuesto al llamado complejo soja? Fundamentalmente por tres razones. Una de ellas es que el sector sojero es uno de los sectores que más gana, que menos tributa y que más evade. En segundo lugar, porque el impuesto lo que va a hacer es abaratar el precio interno de la materia, lo cual tiene dos efectos. El primero de ellos es que vuelve rentable la industrialización, o sea, es una medida que alienta la industrialización. Y en segundo lugar, la baja del precio permite combatir el hambre. Entonces tenés tres medidas, tres resultados que se buscan con el impuesto a la soja. Recaudar más de un sector que aporta poco, combatir el hambre y alentar la industrialización interna. El tema es que en ese caso el IVA muchas veces él no lleva ese dinero a Hacienda, sino lleva de quien lo compra. Por ejemplo, la máquina vende un vendedor de máquinas. Si una máquina sale $80,000, tiene 10%, $8,000 tiene ahí de impuestos. Pero no es el agricultor que lleva a Hacienda la plata, sino alguien tiene la valija y lleva los $8,000 el productor a Hacienda. Entonces en el registro estadística aparece en realidad el vendedor de máquina como contribuyente, cuando en realidad es el dinero del productor. Y así pasa con todos los insumos, fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas, implementos agrícolas, sobre todo paga el 10% de IVA como cualquier otra persona. Además de eso, él paga, por supuesto, el IRAGRO, que es un impuesto a la renta, que creo que es el impuesto más justo que existe. Si no hay renta, por supuesto, no puede haber ingreso por la renta, porque es normal, porque si hay mucho ingreso va a tener, en términos absolutos, en cifra absoluta, va a tener una gran cantidad de dinero que entra en la Hacienda. Paga entonces 10% IRAGRO como cualquiera. El IRAGRO es el impuesto a las ganancias que tiene el productor primario y que está enrolado como tal. El IRASIF, en contrapartida, es para las sociedades anónimas, para las sociedades de responsabilidad limitada que trabajan con otros tipos de rubros también, que no solamente puede ser la comercialización de estos productos, sino que por ahí tienen otras tareas también otros negocios dentro de su empresa, entonces están obligados a tributar el IRASIS. Pero cuando se trata de productores exclusivamente primarios, eso es el IRAGRO. El impuesto a la renta agropecuaria es un impuesto que tiene básicamente categorías y se mueven esas categorías por facturación. La primera categoría va hasta el mismo monto que se tendría en el caso del impuesto a la renta personal, va hasta 36 salarios mínimos, o sea, alrededor de 70 millones de guaraníes más o menos en la actualidad, tal vez un poco más, ahora que subió el salario mínimo. Y hasta ahí no tributa el contribuyente. Si factura en un año menos de 70 millones de guaraníes o 72 millones de guaraníes, entonces no deberá pagar nada. Después hay una categoría que se llama de pequeño contribuyente, que va hasta 500 millones de guaraníes. Este número es actualizado por datos de inflación, de IPC. Y esos 500 millones de guaraníes tienen un sistema de renta presunta que será del 30% de la facturación y sobre ese valor va a pagar un 10%. Por tanto, se asume que si es, por ejemplo, 500 millones de guaraníes sería
150 millones el monto de renta presunta y sobre 150 va a pagar el 10%, o sea, pagaría 15 millones, que 15 millones sobre 500 sería alrededor del 3%, ¿verdad? Después existe un sistema que es del mediano contribuyente, que va de 500 millones a 1.000 millones guaraníes, donde básicamente lo que cambia es el régimen contable que utilizará ese productor. Puede ser régimen simplificado, que es básicamente una diferencia entre ingresos y gastos, o puede ser un régimen contable y el productor puede elegir, y es una tasa también del 10%. Y a partir de 1.000 millones de guaraníes de facturación tiene un impuesto del 10%, pero ya en todos los casos deberá utilizar un régimen contable. La diferencia que tiene el IRAGRO con el IRASIS es básicamente que, en primer lugar, se pueden incluir dentro del IRAGRO gastos familiares, porque en muchos casos los que se presentan al IRAGRO son agricultores y pueden incluir los gastos de su familia también, y eso también será deducible en todos los casos. Y el otro caso es que el IRAGRO, en el momento de distribución de utilidades, no tributa un impuesto a la distribución de utilidades del 5%, que es el impuesto que sí tributan los contribuyentes del IRASIS. En realidad el criterio para hacer esto es el tema de los gastos familiares, ¿verdad? Es como que los gastos familiares como ya están incluidos dentro del costo, y entonces el contribuyente de IRAGRO no es contribuyente del impuesto a la renta personal, y al no ser contribuyente del impuesto a la renta personal, entonces no tiene que tributar ese 5%, que es una división que se hace. En el caso del IRASIS, donde hay 5% de la distribución de utilidades para el caso en cabeza de la empresa, y hay otro 5% en cabeza del propietario de la empresa, que es el que recibe esos dividendos. La Constitución Nacional, como es conocido, obliga a que los tributos, sin excepción, respondan a principios económicos y sociales justos, así como también a políticas que en todo momento y circunstancia favorezcan al desarrollo nacional. Establecer un impuesto fijo a la producción agrícola de exportación no es racional, viola principios económicos y no favorece el desarrollo bajo ningún concepto. Ellos pagan poquísimos impuestos, ¿verdad?